Reciban un cordial saludo. El día de hoy les voy a explicar una metodología para encontrar la relación de aceleraciones en sistemas que son acoplados. Esta metodología es la metodología del cálculo de la aceleración utilizando el método de las ligaduras. Una ligadura consiste en una restricción de movimiento que se impone a una partícula, ¿sí? En este caso voy a mostrar un ejemplo pequeño de un sistema acoplado que consiste de dos masas y dos poleas. La restricción consiste en que cada una de las masas va a poderse desplazar una cierta longitud debido a la longitud que posee tanto una cuerda, que está representada por estas líneas azules, y otra cuerda que está representada por la línea roja. En ambos casos las cuerdas tienen unas longitudes que son fijas, son longitudes que no cambian en el tiempo, ¿sí? Como se observa en la figura, tanto la masa M1 como la masa M2 pueden desplazarse en una sola dirección, pero la aceleración de la masa M1 depende de la aceleración de la masa M2, ya que la cuerda azul, que está sujeta a la masa M2, cambia la posición de la polea pequeña. Entonces, recordemos que para el caso dinámico estamos realizando la aproximación de que las poleas no tienen masa, tampoco tienen una geometría definida, y la única función que realizan a nivel dinámico es cambiar la dirección de una cuerda. Una aproximación pues bastante grande respecto a ese objeto, ¿no? Entonces ya puede girar, ¿sí? Eh, en principio, ¿sí? Y modificar la dirección de cada una de las masas en función de las fuerzas que se estén generando. Entonces, para calcular las aceleraciones, la relación de aceleración entre la masa M1 y M2, es necesario definir algunas cosas. Primero, ¿qué parámetros son constantes en este sistema? Por ejemplo, la longitud de la cuerda azul y la longitud de la cuerda roja. También es necesario definir un marco de referencia desde donde vamos a medir la posición de cada una de las masas, que es finalmente pues lo que nos interesa. También es necesario determinar qué se mueve y qué no se mueve, es decir, qué aspectos son fijos en este sistema y qué aspectos son dinámicos. Entonces, voy a definir un marco de referencia. Ese marco de referencia en este caso va a estar definido por la línea punteada roja, ¿sí? Que es desde donde voy a medir la posición de cada uno de los objetos que están cambiando, ¿sí? Entonces, en el caso de las poleas, voy a decir que la polea, perdón, de las cuerdas, voy a decir que la cuerda roja posee una longitud L1 y la cuerda azul posee una longitud L2. ¿Ok? También la distancia medida desde el techo, ¿sí?, hasta donde está la masa M2 va a ser una posición Y2, ¿sí?, asumiendo que la cuerda prácticamente toca el techo de este sistema, ¿sí?, entre comillas el techo.
¿sí? Eh, Otra posición que cambia en el tiempo es la posición de la polea, voy a llamarlo Y sub P, ¿sí? Y también la posición de la masa M1, ¿sí? Lo voy a llamar Y1. Pero, pero, como se observa en la imagen, la cuerda roja está amarrada al suelo, ¿sí? Entonces vamos a poder determinar una distancia entre el techo, donde está amarrada la polea grande, y el suelo, donde está amarrada la polea pequeña. Entonces eso lo voy a llamar Y sub F. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio, la idea es que como quien nos limita el movimiento de cada una de las masas son las longitudes de la cuerda, ¿sí? Pues lo más conveniente es encontrar la longitud de la cuerda en función de cada una de estas posiciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cuerda 2, ¿sí? La cuerdita azul, la distancia o la longitud de esa cuerda azul, L2, será igual, primero, a lo que mide esta sección. Entonces, esta sección va a medir Y sub P, ¿sí? Y de la polea, Y sub P, ¿sí? Más lo que mide esta otra sección, ¿sí? Que será Y sub 2. Entonces, como nos damos cuenta, la longitud de la cuerda L2 depende de estas dos cantidades y asimismo cada una de estas cantidades cambia en el tiempo. Mientras la partícula, la masa M2, se mueve hacia abajo, por ejemplo, automáticamente la masa M1 tendrá que moverse hacia arriba. Y este movimiento hacia arriba corresponde al movimiento de la polea. ¿Listo? Ahora, ¿cómo medimos la longitud de la cuerda L1? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Esta sección, la sección larga, ¿sí? Va a ser la distancia desde la parte superior de la polea hasta el piso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide esa sección? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la podemos relacionar con la distancia total desde el techo hasta el piso. Entonces voy a decir que eso es YF, será esta cantidad grande, es decir, YF, menos Y sub P, que será esta distancia. Entonces, esta distancia grande menos esta distancia me va a dar la distancia que corresponde a la sección grande de la cuerda. Y de la misma manera, el otro segmento de cuerda será igual a Y1, que es esta sección grande, menos esta pequeña. Entonces será más, ¿sí? Más la otra sección de cuerda, que será Y1 menos Y sub P. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro esto, entonces voy a reorganizar esta información, ¿sí? L1 será igual a Y1 más Y sub F menos 2 veces Y sub P. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hemos calculado las posiciones de cada uno de ellos, ¿sí?
Como se puede observar, la longitud de la cuerda L1 depende de la posición 1 y la posición de la polea, que cambian en el tiempo. En el caso de la longitud L2, también depende de la posición de la polea y la posición de la masa M2. Pero existe un parámetro constante, que es la distancia entre el suelo y el techo de este sistema. Es decir, esta cantidad va a permanecer invariante en el tiempo. Entonces, si queremos encontrar las aceleraciones para este caso, pues vamos a realizar el proceso de derivación. Vamos a derivar, ¿sí?, dos veces. ¿Ok? Entonces, tanto la ecuación 1 como la ecuación 2. Entonces, si derivamos dos veces, ¿qué obtenemos? En el caso de la ecuación 1, vamos a obtener que la aceleración de la polea más la aceleración 2 será igual a 0. Y en el segundo caso, ¿sí?, vamos a obtener que la aceleración de la masa m1 menos la aceleración de la polea, perdón, dos veces la aceleración de la polea, será igual a 0. Fíjense que la derivada de L1 y L2 pues debe ser 0, porque son cantidades que permanecen invariantes en el tiempo, la longitud total de la cuerda. Y también la distancia entre el suelo y el techo de ese sistema será 0. Sí, perdón, la derivada, porque no cambia en el tiempo. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Sí? ¿Qué implica? Que la aceleración de la polea es exactamente igual a la aceleración de la partícula 2. ¿Sí? Es decir, el signo menos que aparece acá, ¿sí?, ese signo menos, ¿sí?, representa el hecho de que si la masa 2 desciende o aumenta la distancia respecto al marco de referencia, la polea, que es móvil, tiene que subir, va a ir en dirección contraria. ¿Sí? Este signo negativo no representa una aceleración negativa, es decir, un frenado. ¿Sí? Representa la dirección del movimiento. ¿Sí? De la misma manera, tenemos que la aceleración 1 va a ser igual, la aceleración de la masa 1 va a ser igual a 2 veces la aceleración de la polea. ¿Sí? Si sustituimos de la primera ecuación a la segunda, obtenemos que la aceleración 1 es exactamente igual a menos 2 veces la aceleración de 2. ¿Sí? Entonces, les repito, muchachos, este signo menos representa la dirección del movimiento. ¿Ok? Entonces, en sus ejercicios, la magnitud
de la relación de esas aceleraciones será entonces que la aceleración de la masa m1 va a ser exactamente igual a 2 veces la aceleración de la masa m2. ¿Sí? Entonces les espero que hayan entendido el procedimiento, ¿sí? Que vean que en estos sistemas que son acoplados, por ejemplo, el hecho de que exista una polea intermedia, va a generar un aumento en la aceleración de una de las masas. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos mostrando nosotros, la distancia que puede recorrer la masa m1 será entonces el doble, ¿sí?, de la distancia que pueda recorrer la masa m2 en la misma unidad de tiempo. Y asimismo, pues sus aceleraciones, ¿sí? Entonces, espero que por favor estudien el tema de ligaduras y realicen ejercicios respecto al tema. Les agradezco a todos y nos veremos en la siguiente clase. Por favor recuerden que el día sábado todos los chicos de Física 1 tienen que realizar un taller grupal en horas de la mañana. Entonces, hasta luego y nos veremos pronto.